La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Canal Málaga Televisión, en Letras Mixtas, hablando de cultura y hablamos de lo que no me contaste de Carmen Enciso. Bienvenida, Carmen. Hola, gracias. ¿Qué es lo que no me has contado? Hoy tantas cosas, si yo te contara, tú ya sabes, siempre tenemos todos muchos secretos. Muchos. Muchísimos. Estamos aquí para hablar de tu último libro. A lo largo de la entrevista iremos viendo imágenes de él, porque estarán montándose la entrevista, iremos viendo imágenes de tu libro. ¿Por qué ese título y qué has querido contar y por qué ahora este libro sale en este justo momento? Cuéntanos un poco, ¿qué hay en esa trastienda? Vale, pues es un libro, esto es novela. Los dos últimos míos libros han sido ensayos. Ha sido uno sobre el Pimpi y otro sobre la Málaga despoblada. Que viniste aquí a contárnoslo. Totalmente. Que esta es tu casa. Muchas gracias, la casa de todos los malagueños, la librería Luce, además la y casa. Canal Málaga Televisión. Y Canal Málaga, por supuesto. Y pues sí, los dos últimos fueron ensayos y ya barruntaba ya una novela. Digo, hay que cambiar de género porque... Y entonces, pues, hace un par de años empecé a escribir también la novela. Es una novela mucho más intimista que las anteriores, tiene un trasfondo histórico y cuenta la historia de una familia malagueña, la cuenta desde los ojos de una niña que se llama Nieves y que se desarrolla o que crece entre las historias que le cuenta su abuela y las enseñanzas de su padre. Pues una historia sobre las relaciones familiares, sobre los secretos familiares y sobre las diferentes formas del amor. ¡Qué maravilla! Sí. Has hecho un resumen ahí que da como para 25 intrahistorias de cómo lo has contado. Ya cuando estuviste aquí hablándome de los ensayos, nos dejaste entrever que estabas preparando nuevos proyectos y alguno de ellos que podía ser una ficción, podía ser novela. ¿Cómo es el salto cualitativo? Porque a nosotros nos ven muchos compañeros y compañeras escritoras que alguno quiere hacer ensayo, otro quiere hacer poesía, y la experiencia de oírnos les gusta para saber cómo lo hacen. ¿Tú cómo has pegado el salto? ¿Cambias el lugar del escenario de trabajo? ¿Cambias tu estructura a la hora de escribir? ¿Cómo haces eso, Carmen? No, para escribir ensayo te tiene que gustar investigar. Si no te gusta investigar es una tontería porque nunca vas a poder hacer un ensayo, ¿no? A mí una de las cosas que me apasiona es investigar y de hecho todas las novelas que tengo tienen un trasfondo histórico, el Miramar, el Hotel del Inglés y esta está ambientada en los años 60 o del 50 al 70 y tanto y bueno, y retrata la vida de aquellos tristes 60, ¿no? O alegres, depende de para quien la vea, claro, todo tiene el prisma, tiene miradas diferentes, ¿no? Y no, simplemente que hay épocas en que me apetece más la reflexión y estudiar y otras veces que estoy más creativa, más creativa y digo, bueno, pues ahora voy a... De todas maneras me gusta alternar novela con ensayo. Bueno, está bien eso de la alternancia porque así nos enriquece a la hora de la creación, como creadores que somos. Pero yo, por ejemplo, yo cambio el formato, sí, cambio de escenario, sí, porque yo, por ejemplo, las novelas no las puedo escribir igual que la poesía, para mí es distinto, pues es una cronología, yo tengo que tener, me hago mis apuntes, mis flechitas para unir el personaje con la historia, si no yo me perdería y quedaría todo más sucinto en un poema y no me saldría igual, por eso te preguntaba. A mí lo que más, bueno, pues también puedo cambiar de sitio, últimamente escribo más en el sofá. Antes escribía más en el despacho, yo creo que el ensayo como que impone más, ¿no? Impone más y te vas al despacho. Por lo académico, lo didáctico. Sí, pero ya después nos va pasando, nos vamos relajando, nos vamos encogiendo, cogemos y nos vamos al sofá. Sí, también la novela viajo menos. Cuando hago ensayo viajo mucho porque me gusta ir a los lugares, a los sitios, comprobar. Y esta vez quizás tenía menos tiempo. Pero bueno, también tiene un trasfondo... A mí el de la despoblación realmente me parece una obra maestra. Son cosas muy importantes que tenemos que tener muy en cuenta, que me leí muy sesudamente, y cosas que se extraen ahí, objetivos que debemos buscar en la provincia y que se son extrapolables a cualquier otro lugar, ¿eh? A cualquier otro lugar. Desde luego a mí me pareció fascinante esa obra. ¿Por qué tenemos que leer ahora la novela? ¿Tú, con qué objetivo? ¿Por qué la escribes?
Pues mira, la escribo, primero es un homenaje como a los mayores y básicamente a mi abuela. O sea, no es una novela autobiográfica, quiero dejarlo claro que no lo es. Vaya, sé que alguien lea ahí algo y digo, te lo lleve a la mira, Carmen. Aunque siempre Siempre hay algo. ya me han llamado 3 y me han dicho, esa modista era la de mi casa. Digo, bueno, No. es totalmente inventado, pero bueno, puede ser, ¿no? Es totalmente inventado. No, porque es verdad que fue mi abuela la que me inició en el arte de contar las historias. Mi abuela me contaba muchísimas historias. Hace ya mucho tiempo que murió y siempre he tenido yo, eso digo, alguna novela se la tengo que dedicar a mi abuela, ¿no? Y hay muchas conversaciones en esta entre una nieta y la abuela, ¿no? Entonces, por eso se desarrolla entre la historia que le cuenta a su abuela y la enseñanza o la incertidumbre de su padre, ¿no? Y se crea entre esos dos mundos. Y porque me apetecía un poco que está la familia como muy denostada y los mayores está también como, no sé, ¿no? Como que sobran en esta sociedad después de la pandemia incluso, que han fallecido tanto, y me apetecía un poco una novela un poco homenaje a la familia, a los abuelos, a los años 60, que mi madre los odia, yo no sé por qué, pero ha sido también como bucear diciendo, ¿por qué mi madre quiere olvidar los años 60, ¿no? Ha sido un buceo, una investigación, también un poco una novela homenaje no solo a la familia o a los mayores, sino a los lugares pues de mi infancia, y como yo me enamoré por primera vez en el barrio de Ciudad Jardín, está ambientada parte en el barrio de Ciudad Jardín y hay otra parte en el Rincón de la Victoria, que es el municipio que yo he elegido para vivir, ¿no? Más malagueñismo imposible. Imposible, yo lo siento, a mí me gusta Málaga, me gusta... Yo creo que no tiene nada que sentir, Claro. es una gloria para todos. Hay gente que me ha dicho, pues Málaga ya te debe mucho, digo, yo no sé si me debo o no, pero yo hago lo que a mí me gusta, ¿no? Ya ves, fíjate tú. Málaga te debe mucho, te han dicho. Eso me ha dicho algún lector, digo, de momento no, de momento no. De momento no, De está momento la balanza no. muy desequilibrada. De momento no, le debo yo más a ella que ella a mí. Sabe que los lectores dicen muchas cosas. Bueno, muchas algunas cosas. mejores y otras peores, pero bueno, Algunas son más cosas caras, acertadas, y otras menos acertadas. Pero sí, a mí me gusta mi ciudad, me gusta Málaga, hay mucho por investigar. El fenómeno de la despoblación me vino por Teruel, no me vino por Málaga, Sí. pero vi que en Málaga también había muchos municipios con problemas. Y bueno, pues volviendo a la novela, pues aparte de un homenaje a los 60, a la familia, a los abuelos, pues no sé, la escribo como para conservar la memoria, ¿no? Y poder transmitirla y las historias que me contaban, poder transmitirla, un poco Sí, pero, transmitir al testigo. eso es lo que te nace en ti para escribirla. Pero yo, por ejemplo, y perdona que vuelva a hablar de mí, cuando escribo un libro de poemas o una novela, busco que alguien detecte en mí, en esa obra, algo en concreto. ¿Y tú por qué crees que los demás, qué van a encontrar? A lo mejor es más fácil hacerte la pregunta así. ¿Qué van a encontrar los demás cuando lean tu última novela? Pues van a encontrar el contexto histórico de los años 60, por qué se vivía de aquella manera en los años 60, y van a encontrar además un montón de incertidumbre, porque la novela es un poco existencialista en ese sentido, los personajes, ¿no? Y bueno, yo creo que es una novela donde se aprende, pero es una novela amable y entrañable desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. Seguro que lo es el más acertado, porque tú eres la que lo ha escrito, así que... Pues, no, hay novelas muy diferentes, tú lo sabes, y ensayos Sí. muy diferentes, ¿no? El del Pimpi era mucho más entrañable que La Despoblada. La Despoblada es otro tipo de trabajo técnico-literario. El del Pimpi, cuando tú estás con el Te estás viendo fundador reflejado, claro. y te está contando la historia, te implicas muchísimo más. En esta hay mucha más implicación. ¿Por qué? Porque hay mucho... de la familia y mucho de mi abuela, aunque no hay mucho de mí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que muchísima gente se va a ver reflejado en esa relación de abuelos y nietos. Y ¿Por qué te inició tu abuela a contar las historias? Esto es precioso, seguro que si no porque lo mi cuentas. abuela contaba todas las historias del mundo. Ah, qué bien. Contaba desde que era muy pequeñita, ven que te voy a contar una historia. Y lo mismo te hablaba, pues no lo sé, del cortijo jurado, que te hablaba de los pimpis de Málaga, que te hablaba de los maquis, que te hablaba, o que te hablaba del maltrato. Y entonces te hablaba de un montón, pero con una naturalidad pasmosa, ¿no? Que a veces un niño podía decir, ¡ay! Porque eran historias algunas muy truculentas. Muy duras, claro. Eran muy truculentas y muy duras, ¿no? No, pero ella era muy aficionada a contarme las historias y yo a escucharlas, ¿no? Y quizás de alguna forma digo, bueno, yo tengo que ser también, transmitir lo que ella me ha enseñado a mí o esas historias, pues a mis hijos o a mis nietos, ¿no? Y bueno, antes de que se me olvidaran, pues hay muchas que, además algunas nos la han contado no solo mi abuela a mí, muchos de los abuelos nos la han contado a nosotros mismos, vamos. Sí, claro. Muchas claro. segurísimas. Como hay una, no sé si a ti te suena, ¿Cuál? la de la bicha,
cuando una mujer amamanta y como vivas en el campo tiene que tener mucho cuidado porque la bicha le mete el rabito al niño en la boca y la bicha mama. Eso es muy común, en algún libro lo he leído también, ¿eh? Sí. Esa es una de las historias que contaba mi abuela. Yo no soy, no sería nada sin mi propia abuela materna, sin ninguna duda, pero ese tipo de historias no me las han contado, pero vamos, te creo fervientemente lo que dices porque seguro que lo has documentado más que bien. Cuando una se desnuda de esta manera, en una entrevista, en una novela, ¿tú no crees que a veces perdemos un poco de nosotros mismos con desvelando estas historias tan concretas de uno mismo? Bueno. Porque aunque no sean autobiográficas, Carmen, pero la gente nos reconoce, nos habita en ellos, ¿no? En todos los personajes, además, habitamos en todos los personajes. O sea, todos los personajes tienen mucho de nosotros, incluso aunque sea el antagonista. Hasta el antagonista tiene mucho de uno. O sea, hay que saber cuando tú conoces a una persona, inmediatamente reconoces lo que ha escrito y lo que no. Eso está clarísimo. Ahora, si la has leído por primera vez o no la has leído nunca, no, pero inmediatamente. O sea, ¿te desnudas? Sí, hasta cierto punto, porque como tenemos tanta creatividad, pues hay parte que sí, parte que no y parte de en medio. Pero evidentemente te desnudas un poco, te desnudas cuando escribes, te desnudas cuando haces entrevistas, estás desnudándote permanentemente. O sea, esta sobreexposición a veces es complicada, sí, de convivir con ella. Sí, sí, yo eso lo pienso mucho, pero bueno, forma parte de comunicar todo el tiempo y de que tengamos que estar pues eso, en una especie de escaparate donde mostramos nuestra creatividad para que tenga una mayor proyección, si no sería, en un mundo como el actual sería prácticamente imposible, pero tiene como contraprestación esa desnudez. Totalmente, sí. ¿En qué cosas anda ahora Carmen? Porque Carmen es una mujer inquieta, seguro que está ya pensando en algo nuevo. Pues mira, sí, tengo 2 novelas en la cabeza. Tengo 2 novelas en la cabeza, en 2 periodos históricos diferentes, y también me gustaría ahondar en el fenómeno de la despoblación. ¿Otra vez? Sí, a mí es algo que... Que te impactó, a mí también. Ese libro lo he sacado a colación porque me lo leí yo y a mí me impactó, ¿eh? Ese libro está muy bien y yo no descartaría un rollo tesis doctoral o algo así cuando lo leí. Tiene unos sesgos investigadores muy hondos, ¿eh? Sí, investigué muchísimo, pero además que me apasiona. O sea, me apasionan los datos, aunque yo tengo una formación jurídica, pues bueno, tengo también una de formación científica y analista, ¿no? Claro. Y me gusta muchísimo analizar datos y tal. El fenómeno de despoblación, además es tan cambiante, por ejemplo, a raíz de la pandemia ha cambiado, ha subido la población en algunos pueblos del interior, la gente y entonces es tan cambiante que apetece muchísimo. Está vivo totalmente, en continua evolución, ¿no? Y también hace falta machacar mucho porque los dirigentes, los gobernantes todavía, yo creo que el tema no se lo toman demasiado en serio. Es mi punto de vista y yo creo que es mucho más grave de lo que parece, ¿no? O sea, no le podemos quitar a las poblaciones las redes ferroviarias, no se le pueden quitar, se mueren los pueblos. Claro, o sea, la gente mayor, las conexiones no las puedes quitar. Los bancos, lo que están haciendo con que no haya sucursales bancarias es tremendo, porque es que es el corazón financiero de un municipio si no tienen donde hacer operaciones que hoy en día todas pasan por una entidad bancaria, ¿no? Por eso a veces dicen, no, estamos luchando contra la despoblación, pero ¿de qué manera? Si se quitan las redes ferroviarias, se quitan las conexiones, se quitan los bancos, ¿de qué manera estamos luchando? ¿Cómo? ¿De qué forma? Claro. O sea, es que hay que atacar el fenómeno desde el punto de vista transversal, evidentemente. Claro, sin duda. Y hay que hacer una apuesta... vertical y horizontal, sí. Y hay que hacer una apuesta además de Estado, no puede cada uno ser reinos de taifa, hay que hacer una que dure más de 4 años y que sea a largo plazo, porque aquí depende también de la política. Las legislaturas, claro. Depende cómo toma el fenómeno o no, ¿no? Pues muy interesante, estaremos muy pendientes de eso nuevo que estás escribiendo, claro que sí. Cuéntanos, para cerrar ya esta charla tan maravillosa que tengo contigo, que parece que no, pero el tiempo pasa volando y en televisión más. Volando. ¿Dónde podemos adquirir tu novela? ¿En qué editorial está? Cosas que no hemos dicho que son muy importantes para que nuestros telespectadores y telespectadoras puedan adquirirlas, que es lo importante de nuestra obra. Pues mira, la novela, espero que está recién salida, lo presenté el jueves pasado en la Cámara de Comercio, o sea que es que no ha dado tiempo prácticamente a que llegue a las librerías, pero la intención es que llegue a todas las librerías malagueñas, que como tiene que estar, a todas las librerías de Málaga. Con el título y la editorial y con la autora se piden. Se puede comprar online, además todas las librerías tienen página web. Efectivamente. O sea
La ha editado la editorial Anáfora y yo estoy muy contenta. Ya hay algunos lectores que la han leído y tengo un feedback muy interesante, muy positivo. O sea, con lo cual estoy súper contenta y espero que se animen todos los lectores a comprar mi novela y todas las novedades, que hay un montón de novedades, que se pasen por la librería, que hay que leer. Hay que leer muchísimo y hay que leer sobre todo a Carmen Enciso. Bueno, Carmen, un placer tenerte como siempre en Letras Mixtas, en Canal Málaga Televisión, que es tu casa, y hablar de tus novedades y de toda tu trayectoria profesional y literaria, que es encomiable. Pues gracias a vosotros, por favor, y al programa Letras Mixtas, que es maravilloso. Yo no me pierdo ni uno. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Carmen. Bueno, amigos y amigas, nos despedimos. Hasta la próxima semana con literatura, con pintura o con cultura en general. Así que nos vemos aquí muy prontito. Gracias, chao.